Casi sin tiempo para la recuperación, después de la disputa del Rally El Corte Inglés, el Campeonato Nacional de Rally sobre Asfalto se trasladaba de isla dentro del archipiélago canario para llegar hasta Tenerife, segunda cita de la temporada, donde iba a tener lugar el Villa de Adeje. Una buena oportunidad, por lo tanto, para confirmar o rectificar los primeros pronósticos de cara al futuro. Tras lo visto la semana anterior en Las Palmas, había cierta expectación por comprobar si el repaso que les dio Chus Puras a sus rivales había sido casualidad o si, por el contrario, el piloto de Citroën podría realizar una actuación tan convincente como la que le dio el primer triunfo de la temporada. La inscripción del rally no fue muy extensa en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a calidad, ya que contaba casi con los mismos protagonistas que se habían batido el cobre una semana antes en Las Palmas. Sí, importantísimo seguir puntuando de cara al Campeonato de España. Creo que empezamos bien en Las Palmas, pero ahora tenemos un rally importante por delante y vamos a intentar pues seguir esta buena racha, ¿no? El año pasado aquí empezó una racha de buena suerte, ganamos 4 rallies seguidos y bueno, pues espero que este año salga igual. No creo que tenga nada especial este rally, probablemente se adapte un poco mejor a las características de nuestro coche. Porque hay previstas una serie de mejoras importantes en el coche y por eso nos hace ver el campeonato con cierto optimismo, aunque en este momento nuestra situación sea un poco de espera de cara a las nuevas soluciones que se van a tomar en un espacio de tiempo muy breve. La organización del Villa de Adeje realizó, como ya es tradicional, un gran trabajo. Más, si cabe en esta ocasión, en que la prueba tinerfeña era preinspeccionada de cara a su futura y más que probable inclusión en el Campeonato de Europa, hecho este que motivó una planificación más completa y con mayor kilometraje que en ocasiones precedentes. Así, el rally, dividido en 2 etapas, constaba de 24 tramos y 240 kilómetros cronometrados del total de 594 que deberían recorrer los equipos participantes. De entrada pura se anotaba el primer tramo del rally, pero con Azcona pisándole los talones. En los 8,5 kilómetros de la primera especial, el trabajo del cántabro se traducía en una ventaja mínima de 1 segundo, suficiente para ponerle al frente de la primera general de la jornada. Por detrás, Conde se imponía a los locales Ponce, Monzón y Picar, que entraban los 3 en el mismo segundo, precediendo al asturiano Daniel Alonso, prudente y a la expectativa en este comienzo del rally, tras los problemas sufridos con su Score RS Kit Car en el asfalto de la primera prueba de la temporada. Aunque con una inapreciable ventaja, el segundo tramo también caía del lado de Chus Puras y su Citroën ZX. De nuevo, un solo segundo le separaba de Azcona, mientras que por detrás el panorama continuaba manteniendo parecida tónica que en la cronometrada anterior. Así las cosas, los 17 kilómetros del tercer tramo parecían el lugar más propicio para intentar clarificar el panorama en cabeza. Y aunque este primer gran asalto del rally volvía a tener a Puras como protagonista, su ventaja, desde luego, no era como para tomarse el más mínimo respiro. Y es que Azcona no solo secundaba perfectamente al cántabro, sino que su diferencia se traducía en solo 4 segundos de retraso recuperables al más mínimo descuido. Con Puras y Azcona enfrascados en su mano a mano, la lucha por el tercer puesto parecía ser coto canario, con Monzón, Picar y los hermanos Ponce como principales aspirantes, mientras que Conde y Alonso comenzaban a perder posiciones con diferentes problemas en sus respectivos vehículos. Comenzaba así el segundo bucle del rally con Puras y de nuevo marcando el mejor tiempo en la segunda pasada por el tramo Vera de Erqués. Otro segundo de diferencia sobre Azcona que no hacía sino espolear al piloto del Peugeot, que ya en el siguiente tramo conseguía detener el cronómetro en el mismo segundo que su rival. Sin embargo, el optimismo que este tiempo iba a suponer para el equipo Peugeot tenía su cruz con la retirada del alicantino Fuster, que a los mandos del 106 Kit Car decía adiós al rally con problemas de motor. Se abordaba así el tramo de Tamaimo Playa de San Juan, que si bien en la primera pasada le había supuesto a Puras la más clara ventaja sobre Azcona, se presentaba como adecuado para que éste intentase acortar diferencias o incluso situarse en la primera posición del rally. Pero mientras el cántabro lo finalizaba con 7 segundos menos que el tiempo empleado en la anterior pasada, para Azcona y para Peugeot suponía la debacle definitiva en la prueba. Sucedió más o menos a mitad del tramo, en una curva derecha-izquierda que el navarro no pudo superar. Sin espacio para intentar salvar el coche, Azcona veía, para su desesperación, que el 306 Maxi se le iba barranco abajo, terminando de esta poco agradable manera su segunda carrera de la temporada. La culpa ha sido completamente mía, me he comido la curva. Normalmente no suelo tener golpes y de vez en cuando llegan, desde luego que no sientan nada bien. Pero en fin, hay que mirar adelante y yo creo que todo el equipo pues está muy animado a seguir. El coche por lo visto no tiene mucho. Entonces, pues para Cataluña vamos a estar otra vez con la moral a tope. No obstante, y aún sin Azcona en la lucha, el Villa de Adeje iba a potenciar una bonita lucha por la segunda plaza, que tendría a José Mari Ponce y a Luis Monzón como firmes candidatos.
Una batalla que fundamentalmente se libraría en la etapa decisiva con Martínez Conde y Daniel Alonso como posibles alternativas. La segunda etapa del Villa de Adeje se presentaba, a priori, bastante más dura que la primera. 15 tramos cronometrados que se iniciaban con el cele a Togo. 7 kilómetros de expectación y de leyenda que llevaban a los participantes a intentar batir el récord establecido por Luis Monzón hace 2 temporadas. Al final, como no, Puras hacía el mejor tiempo empatado con José Mari Ponce, aunque la organización se vio obligada a recortar el tramo debido a unas obras. Y tras Atogo, el siempre espectacular Karpin Tenerife, que le iba a proporcionar la primera victoria parcial en el rally a Monzón. Una circunstancia que espoleó a Ponce y al propio Monzón en la lucha por la segunda plaza, lo que aprovechó, por cierto, Puras para relajarse un poco de la tensión y comenzar a probar soluciones de cara a futuros compromisos. Para los canarios fueron los momentos más emotivos del Villa de Adeje, con Luis Monzón y José Mari Ponce siempre dando lo mejor de sí mismos y llevando su lucha hasta cotas insospechadas en las que también fue protagonista Tony Ponce. Pero desgraciadamente para el espectáculo, Monzón comenzó a sufrir innumerables problemas que terminarían por llevarle al abandono. Primero fue un palier en el tramo más largo del rally, el Mocán Martela, con 19 kilómetros de recorrido, que dominaba Puras en su primera pasada y Toñi Ponce en la segunda. Luego vendrían problemas de comportamiento propiciados al quedarse sin sexta velocidad y finalmente la culminación del infortunio se produjo en el tercer paso por Atogo, donde el motor de sus Corcosworth le dejó tirado al final del tramo. Mientras tanto, Puras seguía a su ritmo, ajeno a otras batallas, lo que no le resta desde luego ningún mérito a la magnífica carrera realizada. Por su parte, para otros pilotos, los últimos tramos sirvieron para ganar posiciones de cara a la general, por lo que, en ese sentido, la prueba siguió muy activa. Al final, los hermanos Ponce acapararon la segunda y tercera posición del podio, mientras que Martínez Conde perdió 2 posiciones por un mal apunte en el carnet de ruta, que le llevaría hasta la quinta plaza del rally por delante de Daniel Alonso. El piloto de Ford no ha logrado todavía hacer competitivo el RS Kit Car y en el Villa de Adeje volvió a padecer problemas de suspensión y de adaptación al asfalto. En definitiva, triunfo justo de Jesús Puras, que tras haberse disputado tan solo las 2 primeras pruebas del calendario, goza ya de una apreciable ventaja sobre sus rivales, lo que le coloca en una magnífica disposición de cara a la próxima prueba puntuable. La verdad es que bueno, estar ahora mismo con 2 victorias significa bastante, ¿no? Para empezar el campeonato. Creo que tener estos 2 primeros puestos pues nos van a dar mucha moral de cara al resto de pruebas. La clasificación final del Villa de Adeje quedó de la siguiente manera. Primero, Jesús Puras, Citroën ZX Kit Car, 2 horas 41 minutos 30 segundos. Segundo, José María Ponce a 1.54 y tercero, Antonio Ponce a 3.07. Así está la general del Campeonato de España después de esta prueba. Primera posición, Jesús Puras, 448 puntos. Segundo, Miguel Martínez Conde, 350. Tercero, Daniel Alonso, 280. Y la clasificación de marcas queda establecida así. Primero Peugeot, 168 puntos. Segundo Renault, 122 y tercero Ford, 112.